servidumbre, de esa esclavitud. Entonces viene Dios y empieza a dar los 10 mandamientos. Como le digo, en esta mañana no vamos a explicar cada uno, porque cada uno de los 10 prácticamente correspondería a un tema. O sea, estamos hablando 10 domingos. Entonces, yo quisiera que mi hermana Oralia leyera Éxodo 23. Aquí aparece el primer mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjese que este versículo 23 corresponde al primer mandamiento que está escrito en la palabra del Señor. Usted me puede decir, porque es cierto, pero eso se lo dieron a Israel. Sí, es cierto, se lo dieron a Israel. Pero fíjese que antes de seguir con nosotros, aquí uno dice, se lo dieron a Israel, es cierto. Pero fíjese que Dios, dentro de su misericordia, hemos platicado que los de Israel, pues lógicamente por ser de Israel, son israelitas. Pero le decía esto pues porque los que no nacieron o no nacimos en Israel, Dios se le llama los gentiles. Entonces, póngale, hay un pueblo gentil, pero porque no nació en Israel, y eso somos nosotros. Antes de continuar con los siguientes 9 mandamientos, quisiera que mi hermana Oralia, por favor, buscara Efesios 2:13 y 14. Cómo Dios nos habla claramente, porque uno puede decir, es que eso se los dieron a Israel. Es cierto, se los dieron a Israel. Pero miremos qué nos dice Efesios 2:13 y 2:14. Amén. 3. Amén, Oralia. Usa el micrófono. Dice, Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, deshaciéndose la pared intermedia de separación. Amén. Amén. Mire, estos versículos nos ubican de una manera clara que de 2 pueblos, o sea, Israel y los gentiles, Dios hizo un solo pueblo. Solo quiero aclarar que se está refiriendo a gentiles lavados por la sangre de Cristo. Se está refiriendo a gentiles que creyeron o que hemos creído en Jesús. Por eso la prédica de la iglesia de Cristo, donde quiera que esté, es que vengan o invitar a las personas que vengan a los pies de Jesús, y los que se salieron, que reconcilien. Entonces aquí vemos, lo voy a leer yo también rápidamente en esta versión, en la Reina Valera 60, dice, Efesios 2:13, 2:12 y 13. 2:12 y 13. Dice 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea que aquí le está hablando a los que ya estamos en Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Entonces el versículo 13 y 14 que leyó mi hermana Oralia dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el versículo 14 dice, porque Él, ¿quién? Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ahí está claramente, mire, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Ahí está claro que, por ejemplo, nosotros no éramos pueblo, pero Dios, con los que recibimos a Cristo, nos incluyó como pueblo de Él. Entonces está diciendo ahí que de dos pueblos, uno, que es Israel, dos, los gentiles, que somos nosotros, hizo un solo pueblo. Porque antes dice ahí que estábamos alejados de las promesas y Él derribó la pared intermedia. Amén. De separación. Gloria a Dios. Entonces, ahora que vamos a leer los 10 mandamientos, claro, sabemos que en aquel tiempo se le dio al pueblo de Israel, los que estaban ahí físicamente. Pero fíjese que hoy estos 10 mandamientos siguen vigentes para el pueblo de Israel. Y ahora hay un pueblo nuevo que no era pueblo. Y ese pueblo nuevo somos nosotros los gentiles y que hoy entramos a ser pueblo de Dios. Entonces, cuando leemos toda la palabra de Dios, no solo es para los de Israel, sino que es para nosotros los gentiles. Entonces, vamos a continuar con los 10 mandamientos. Éxodo. Se recuerda que mi hermana Oralia había leído el primer mandamiento, que está en 23, Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, mire, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy no vamos a explicar, hasta el otro domingo. Dice el versículo 4, Éxodo 24, aquí viene el segundo mandamiento. Hermana Oralia. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que estén arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Seguí con el 5 porque es continuación. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Continúa el segundo mandamiento, 26. Seguí. Y que hago misericordia en millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Paremos ahí. Entonces, este es el segundo mandamiento, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dice, porque yo soy, versículo 5, 25, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Entonces, aquí dice él, porque visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, Dios dice que castiga a la tercera y cuarta generación de los que no le aman, de los que no obedecen. Ahora lo precioso es que dice en el versículo 6, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria. Entonces, a ver, ¿cuál es el mandamiento número 1? Amén, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 1. El número 2,
Amén. Amén, gloria a Dios. Mire, entonces el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mire, el versículo 5 que leíamos dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese que, bueno, no quiero comentar mucho para llegar al 10. Fíjese que aquí uno puede decir, pero ¿por qué dirá Dios, por ejemplo, en el versículo 5, la segunda parte? Porque dice la primera, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, ¿va? Pero ¿por qué dirá Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? Fíjese que aquí lo que encontramos en este versículo es que es un pecado, es una maldad rechazar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados, Él murió por nosotros. Entonces por eso dice que visito, dice, soy Dios, soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Éxodo 25, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese que es aquí donde vemos que, digamos, no amar a Dios es darle la espalda. Decir, sí, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, pero hay indiferencia. Miren, no hay un amor de alguien que ama a Dios. Entonces, por eso dice aquí que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque fíjese que también, acuérdese que en las familias se transmite lo que es el pecado, pero especialmente el pecado de no creer en Dios. Por ejemplo, si una persona o una familia es de una religión no cristiana en Cristo, transmite lo que ellos creen. Amén. O sea que los padres van transmitiendo a los hijos, pongámosle, lo que es no buscar de Dios en una religión donde no se busca a Dios como Dios lo pide en su palabra. Pero de esto lo vamos a hablar cuando llegue el momento. Muy bien, entonces hemos hablado del segundo mandamiento. Ahora el tercer mandamiento. El tercer mandamiento está en Éxodo 27. Hermana Oralia. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomaren su nombre en vano. Aleluya. Sí, aquí el tercer mandamiento es prácticamente no jurar. Mire, hemos oído, y tal vez antes lo decíamos nosotros, decíamos, mira, te lo juro, yo llego, mira, te lo juro que no voy a faltar. Entonces, ahí es un juramento en vano, en falso. Y muchos ponen el nombre de Dios. Mire, lo voy a decir, porque acuérdense que estamos aprendiendo. No podemos decir, te lo juro por Dios que voy a hacer tal cosa. Mire, Dios no quiere que usemos su nombre. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a cumplir. Mire, por más que nos esforcemos, no vamos a cumplirlo. Entonces, o prometerle. Amén, así es, hermano. Entonces, por eso, en otros versículos más adelante, la misma Biblia nos dice, nos enseña
que sea nuestro decir sí, sí o no, no, pero que no juremos, porque todo eso después se nos va a juzgar como un pecado, porque ya es un mandamiento. Acuérdense que ya leímos que fue todo esto para el pueblo de Israel, pero como Dios a los gentiles los hizo pueblo de él, entonces ahora Israel y los gentiles somos un solo pueblo. Entonces esto es para nosotros. Usted y yo no debemos de jurar, decir sí, sí o no, no, pero no poner al Señor como asegurando que vamos a hacer algo y vamos a quedar mal. Muy bien, vamos con el cuarto mandamiento. Después vamos a hacer un recuento de los 10. El cuarto mandamiento, Éxodo 28. Hermana Oralia, ¿cómo dice? Te acordarás del día del reposo para santificarlo siempre. Amén. Dice, versículo 8, en esta versión dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjese que sigue todavía, perdón, hermana Oralia, seguí con el versículo 9, porque es parte de 6 días orarás o trabajarás y harás toda tu obra. Amén. El 10 es... El séptimo día será sábado al Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus paredes, tus puertas, tu casa. Sigue el versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, este es el número 4, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice que en el Nuevo Testamento ya encontramos que la Biblia nos dice, eso lo vamos a ver más ampliamente adelante, pero aquí el sábado se refiere a Jesucristo, porque la Biblia ya en el Nuevo Testamento nos explica que nuestro sábado es Jesucristo. Entonces, por eso dice que nos acordemos del día de reposo, nuestro sábado. ¿Para qué? Para santificarlo. Y si pone un ejemplo aquí, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, nuestro sábado hoy es Jesucristo. Bien, vamos a seguir en el número 5.